Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a este diálogo con Ernesto López. Les saluda Luisa Mayoa. Le voy a estar acompañando en los próximos 15 días. Ernesto López se fue de vacaciones, tiene su merecido descanso también, así que este servidor les estará acompañando. Hoy en el programa tenemos importantes temas para que usted también nos pueda acompañar a través de redes sociales. Nos puede escribir siempre con respeto para nuestros invitados, porque esto puede enriquecer también las temáticas. En la primera parte del programa hoy hablamos en este lunes sobre migración, un problema que está ahí, que no desaparece y que sigue incrementando después de pasado el confinamiento de la pandemia de la COVID-19. Tenemos dos invitados hoy en el estudio. Nos acompaña, está con nosotros el licenciado César Ríos, del Instituto Salvadoreño del Migrante. César, buenos días. Qué Hola, gusto Luis. Saludarlo. Mucho gusto de estar acompañando esta mañana y contigo. Felicidades. Gracias. Y también está con nosotros Celia Medrano. Ella es experta en temas de derecho internacional y sobre todo consultora también en temas de derechos humanos. Celia, qué gusto saludarla y tenerla acá con nosotros. Luis, buenos días. Un saludo al equipo de Canal 21 y para todas las personas que están sintonizadas esta mañana. Un tema que debemos de hablar, un tema que no se debe de olvidar, porque muchos piensan que con la pandemia ha disminuido, pero los números no mienten y esto sigue en aumento. Hablando principalmente de nuestro destino, digamos, de los salvadoreños, Estados Unidos, 1.7 millones de migrantes solo detenidos por la patrulla fronteriza este último año. ¿Qué está pasando allá? Hablan de una crisis nuevamente en la frontera sur. Hay una situación que debemos plantearnos. Sí, estamos hablando de 1,7 millones de personas detenidas en la frontera sur de Estados Unidos y estamos hablando de las que son detenidas, no de las que han logrado pasar. Y de esa cantidad estamos hablando de casi 96,000 salvadoreños. En el programa anterior, hace un par de meses, acá en Diálogo 21, habíamos hablado de que ya habíamos superado el número de salvadoreños y salvadoreñas detenidas en frontera sur en el 2019, porque efectivamente la pandemia logró bajar esos números, pero hablábamos de que podíamos llegar a 95,000 salvadoreños detenidos en frontera sur y eso sería el número más alto registrado en el siglo con respecto a datos de salvadoreños detenidos en la frontera. Llegamos a casi 96,000 en el año fiscal estadounidense. Quiero plantear de que insistir de que este es el número de salvadoreños que son detenidos al pretender cruzar de manera irregular la frontera, pero estimaciones nos estarían diciendo de que más de 110,000 salvadoreños han dejado el país en lo que va del año, de enero a agosto del 2021, y estos probablemente sí han logrado cruzar la frontera porque hay reportes de que ya llegaron a su país de destino, a Estados Unidos principalmente. Si sumásemos los que están detenidos con los que han logrado supuestamente pasar, estaríamos hablando de casi 200,000 salvadoreños solo en el año 21-21. Estamos hablando de alrededor de 300 salvadoreños que estarían dejando el país diariamente. Esta cifra contrasta un poco con lo que se ha venido manejando. Bueno, la pandemia definitivamente paralizó el mundo y muchos dejaron de emigrar, pero nuevamente se abre y empiezan los salvadoreños a salir. César, ¿siguen los salvadoreños buscando el sueño americano? ¿Siguen los salvadoreños intentando huir del país? Claro que sí, mientras no se le den soluciones a nuestra realidad de bienestar familiar, van a seguir. Esa es una historia que no se detiene. Tenemos números muy fríos, tenemos números ahí. Hay que asumir nuestra responsabilidad como países de la falta de capacidad de respuesta, pero también no hay que dejar de ver
si vamos a hablar de crisis, podemos hablar de dos crisis. La crisis Sí. migratoria que tenemos y también la crisis administrativa de parte del gobierno de Estados Unidos de no tener capacidad de dar respuesta a esta movilidad. El presidente Biden, en el tiempo que lleva, no ha logrado arrancar un plan migratorio, ni mucho menos las famosas reformas migratorias que él planteó. Está todavía funcionando con la herencia que le dejó el presidente Donald Trump. Y Donald Trump quiso crear crisis migratorias. Acabamos de ver el gran artículo del New York Times que dice que quería crear la crisis migratoria con el famoso deportación express. Sí. Agarraba a los que pasaban, los deportaban, pero no a sus países de origen. Los deportaba a México y se concentraban ahí. Y entonces él había solicitado que le permitieran, en aras de la seguridad nacional de Estados Unidos, la movilidad de 250,000 miembros del ejército de Estados Unidos para defender la frontera. Una crisis que quería controlar, una crisis que él quería provocar para una respuesta militar. Entonces esto lo ha heredado el presidente Biden. No ha tenido capacidad de dar cosas nuevas. Y ahora están buscando eliminar este programa Quédate en México o Quédate en estos países terceros seguros. Claro, porque ya saben que esto no ha dado solución. Si lo que ha provocado es, mira, uno, concentró gente en México. México no ha tenido capacidad de dar respuesta, más lo que se le suman, como está diciendo Celia, los nuevos migrantes de los países. Mira, tú sabes lo que dijo Panamá hace una semana. 36,000 personas migrantes tiene en la frontera del Darién y en todo su territorio que no haya que hacer. Costa Rica está tratando de darle respuesta a todo lo que está pasando ahí. Y mira, lo que se está convirtiendo en Centroamérica es un embudo, que toda esa movilidad de haitianos, venezolanos están pasando aquí, y Guatemala, que es el embudo ahí, no tiene respuesta. Muy pronto México se va a declarar en alguna crisis sin capacidad de dar respuesta a esta movilidad humana. Y sería hablando de estas movilizaciones, por ejemplo, tengo aquí los datos del último recorte de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Del total de salvadoreños, 98,690, 15,529 eran niños, eran menores no acompañados. ¿Qué pasa con estos padres de familia también que siguen arriesgando a los niños a este viaje? Es importante plantear de que esta situación viene de hace mucho tiempo y no necesariamente solo en la frontera sur de Estados Unidos con México. Sí. Hay unos datos que he compartido con ustedes, un estudio de UNICEF en Panamá y en Costa Rica, que plantean, por ejemplo, en el 2015 había alrededor de 3,500 niñas y niños migrantes en Costa Rica, y en el 2020 habían 3,985. Es decir, casi la misma cantidad de niños migrantes en un país también de destino, que es Costa Rica, de origen salvadoreño. Entonces, no han cambiado mucho las cifras. Como ya dijimos, COVID pudo disminuir un poco las mismas, pero el fenómeno de niñez migrante es un problema. Las cifras a las que he hecho referencia de UNICEF están refiriéndose a niños menores de 9 años, de 0 a 9 años de edad. Sí, ahí tenemos en pantalla las de diferentes países, y comparaciones. En el caso de El Salvador llama la atención precisamente esto, del 2015 al 2020, en 2 años de comparación, prácticamente la misma cantidad de niños menor de 9 años. Lo que sí está sucediendo es que cada vez migran menores de edad aún más pequeños. Antes estábamos haciendo referencia a edades de 16, 17 años de niñez y adolescencia migrante. Ahora cada vez más son más pequeños. ¿Qué es lo que sucede? En el manejo y la instrumentalización política del tema de migraciones aquí, en nuestros países y en Estados Unidos, precisamente al presidente Biden se le está acumulando una instrumentalización política del tema con fines meramente electorales. Sí. Y en esa instrumentalización
Sin embargo, hay que hablar de algunos aspectos. Una de ellas, por ejemplo, hay un intento de la administración Biden-Harris de dar una reparación de $450,000 por familia que fue separada precisamente en el periodo cero tolerancia en la frontera, impulsado por el expresidente Donald Trump. Y también hay una iniciativa que puede estar bloqueada en el Senado, pero que es impulsada por la administración Biden-Harris, de lograr de que alrededor de 100,000 tarjetas de residentes, Sí, las llamadas la Green Card, puedan ser utilizadas para migrantes que tienen años de estar esperando, de estar gestionando su tarjeta verde. Son aspectos que también en el juego político se pierden, puesto que depende de esto, va en la propuesta presupuestaria dentro del rubro de salud, esta propuesta de Biden, y puede ser bloqueado por el Senado. Estos elementos, incluso una representante en el Senado, Elizabeth McDonald, ha dicho claramente de que no va a pasar, de que es muy difícil de que pueda llegar al Senado por otros antecedentes. Sin embargo, hay un intento de tratar de administrar esta crisis, pero la arrastra, insisto, en la manipulación política del tema. Y hablando de manipulación, justamente leía ayer, el Instituto Nacional de Migraciones estaba enfatizando textualmente que no se deje de jugar con la salud y la vida de las personas, y que no se está usando este tema con los fines mejores o adecuados. Decía, están vulnerando a los más desprotegidos y están haciendo un uso mediático para hacer fuerza política. César, y esto viene a dejar nuevamente al descubierto que las personas más desprotegidas son las que van en este grupo. No se han acabado las raíces del problema. No, continúan, ¿no? Y El Salvador se están, mira, estamos como INSAMI, ya llevamos 4 meses de estar metidos en las comunidades. Las causas principales, sí. ¿Qué dice el salvadoreño en las comunidades? ¿Por qué se atreve a hacer este viaje? Mira, los salarios existentes en nuestro país no rompe ese ciclo de la pobreza. Y mientras no hagamos estos cambios estructurales profundos, van a continuar. Y ahora se le está acentuando algo de los hallazgos que hemos encontrado en esta realidad comunitaria para tratar de... Estamos en un programa de políticas migratorias comunitarias y ya llevamos 3 comunidades en las que estamos trabajando el tema de migración y elaborarles una política migratoria ahí junto con todos los sectores. Mira, hay algo que nos está afectando en el país y que va a tener repercusiones muy pronto, es la descentralización del Estado. Okay. ¿Ya? Ese control que se ha iniciado en las dinámicas comunitarias no deja a los gobiernos locales a funcionar y a tirar y a planificar todo su desarrollo. La restricción de presupuestos para su desarrollo también va a afectar. Por lo tanto, necesitamos crear manuales comunitarios que se integren a su realidad para poder interpretar la realidad comunitaria, cuántos se van, cuántos vienen, el impacto de las remesas de acuerdo a su Producto Interno Bruto de la comunidad, del municipio, no del país. Y entonces ahí podemos marcar impactos directos. Luego tenemos, por ejemplo, mira, tenemos el tema del retorno. Una cosa muy curiosa que nos están diciendo los alcaldes, y es que en la Dirección de Migración nos está reportando el número de deportados, sí. Pero hay una cantidad considerable de familias, ¿ya? Donde incluyen niños y personas, que están retornando voluntariamente porque se han cansado de esperar la promesa del asilo del trámite que hicieron con Estados Unidos. Ya no pudieron esperar, estuvieron 8 meses ahí sin alimentos, sin ninguna, sí. Y han regresado. Ese reporte de retorno voluntario, claro, no lo tenemos, solo tenemos la deportación normal, ¿no? Pero el retorno, y te lo estamos diciendo porque nosotros en nuestra clínica de atención a personas retornadas estamos recibiendo muchas familias que han retornado voluntariamente. Sí, hablamos ahora de cómo se está movilizando, y es que, Celia, derechos humanos
se han estado vulnerando durante todo este peregrinaje de las personas, no solo de los salvadoreños, ahora se sumaron una cantidad importante de haitianos, una nueva caravana, quizás la más con el mayor cantidad de números de migrantes en estos días, que va rumbo a los Estados Unidos, ahora mismo ahí al sur de México. Hablando sobre esto, las semanas anteriores hubo represión también de estas caravanas. En el equipo de trabajo que coordino sobre investigación en temas migratorios estuvo en Tijuana, precisamente el mes pasado, a principios del mes pasado, y pudimos entrevistar a familias haitianas, hondureñas, salvadoreñas y guatemaltecas en dos tipos de albergues. Un albergue de hecho, un albergue que los mismos migrantes han hecho, llamado El Chaparral. Aquí descansamos, aquí llegamos y aquí nos apostamos. Y decidieron quedarse ahí. Y es un albergue llamado El Chaparral en la ciudad de Tijuana y un albergue institucional por parte de las autoridades mexicanas. Fue llamativo constatar de que las personas que más han decidido permanecer 1 año, 2 años, esperando en México las respuestas del trámite de asilo o refugio que hicieron para Estados Unidos o que aún están esperando su número, porque esa dinámica no ha cambiado, estuvieron señalando la violencia, diferentes tipos de violencias, como la razón por la que estaban dispuestos a esperar 1 año, 2 años o los que fueran, pero no estaban en disposición de regresar, porque habían huido por razones de extorsión, de homicidios, de desaparición de sus familiares. Esa dinámica, esa situación se ha mantenido y en la administración también estadounidense ha habido incluso contradicciones entre, por ejemplo, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, que recientemente estuvo haciendo unas visitas en la frontera sur con Estados Unidos y México, en el que señala de que hay compromisos del gobierno mexicano de garantizar de que las personas que serán repatriadas desde Estados Unidos a suelo mexicano serán repatriadas a sus países de origen desde México, lo cual ya han estado haciendo en el Ceibo, por ejemplo, en la frontera de México con Guatemala. Pero Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, ha negado la existencia de ese tipo de compromisos y ha señalado de que no van a llevar a repatriar a sus lugares de origen a quienes son devueltos de la frontera de Estados Unidos. Hay una situación de presión también con respecto a los países para que cumplan y continúen con la lógica de tercer país seguro, pero quiero cerrar esto. Cada país está viendo esta situación como un problema y como un problema que hay que sacudírselo y como un problema donde los migrantes son algo que tienen que regresar a otro país, que otro país se haga cargo. Y en el caso, termino con esto, de niñez y adolescencia migrante, se nos olvida, se les olvida a toda institución de que antes de ser migrantes son niños y son niñas, y deberíamos de verlos primero como niñas y niñas que son en función de sus derechos antes de verlos como migrantes menores de 18 años de edad. Y muchos de ellos buscan o están en este viaje por reunificación familiar, o sea, principalmente ese es el objetivo. El tema de la deportación, hablando en Estados Unidos, las autoridades del presidente Joe Biden han dicho, vamos a cambiar, ahora no te vamos a deportar solo porque no tenés documentos. ¿Es cierto esto? Porque muchas personas en redes sociales, por ejemplo, migrantes que están indocumentados, dicen, no es así como lo pintan oficialmente. Mira, ahí hay mensajes, ¿no? Eso es lo más reciente, ¿no? La noticia, y muchos celebrando allá. Y está bien, el presidente Biden está reconociendo el valor de la mano de obra migrante en este momento. Estados Unidos no deportará solo por no portar documentos, esa fue la noticia. Y hay un reconocimiento de parte del presidente Biden sobre el aporte que está haciendo la mano de obra migrante, los famosos esenciales en esta crisis, y que, mira, hay mucha demanda de mano de obra en este momento en Estados Unidos de la mano de obra migrante, para reconstruir, para retomar sus actividades normales. Podemos interpretarlo como un acto de buena voluntad del presidente Biden, pero también en el fondo hay un sentido político. El presidente Biden no va a cumplir sus promesas de reforma migratoria en este momento. Y al verse limitado hasta por personas políticas de su partido,
para los votos, para aprobación, está tirando este tipo de medidas para ir suavizando aquel impacto que pudo haber cometido el no cumplimiento de sus promesas. Pero mira, hay una cosa, Luis, que quería darle continuidad a lo que ¿Sí? estaba diciendo Celia, porque me parece como la entrada a un análisis regional. En este momento podemos identificar 3 escenarios. El escenario de la movilidad humana de las familias que están iniciando su recorrido por la falta de respuesta a sus necesidades. El otro escenario es el de los gobiernos y su poca capacidad de respuesta a esta movilidad humana. Y un tercer escenario es la administración norteamericana de administrar la frontera y de poder asimilar esta realidad. Los 3 escenarios están, ¿no? La movilidad... Yo agregaría un cuarto escenario, que es la crisis en sus respectivos países de origen. Claro, entonces esa primera movilidad humana de sus países te está empujando y no se va a detener. Pero ahora vamos porque es muy fácil, al ver las cifras, es muy fácil decirle, las personas tienen la culpa de emigrar. Sí, de emigrar, pero Sí, hay un registro natural que siempre va a existir, claro, una migración históricamente, las personas se mueven, pero no cifras tan elevadas como las que tenemos. Pero mira esa cifra, pero por ejemplo, hay otro estudio también que te dice de que de ese 1.700.000, el 40% son reintentos. Sí. ¿Ya? Entonces eso te baja un poco, pero hay que sumarle los que están llegando. Pero mira, lo que yo quiero hacer énfasis es a la situación geopolítica actualmente. ¿Ya? Panamá preocupada, Costa Rica designando recursos, de República Dominicana deportando haitianos, en Cuba deportando haitianos, y está viniendo venezolanos, haitianos. Sí, en Colombia hay una crisis también Y en esa entonces, frontera. ¿qué tenemos de respuesta? Por ejemplo, detengámonos en el Triángulo Norte, ¿no? Sin el sistema de integración centroamericana, sin SICA, porque ya llevamos ya más de 3 meses sin secretario general y el SICA no está propiciando un encuentro de opiniones de los países para darle respuesta a eso. Nicaragua en menos de un mes se va a elecciones. Honduras ya está en elecciones. Y al contrario, en vez de unir energías para interpretar esta realidad de movilidad humana, están creando conflictos políticos. Honduras amenazando a El Salvador por una isla. Y entonces ahí va, ¿no? Y hablando de migración, me sorprendió las estadísticas brindadas por los Estados Unidos, que Honduras es el segundo país con la mayor cantidad de migrantes, solo detrás de México. Sí. Más de 300.000 personas detenidas. Y sin embargo son los que menos solicitan asilo o refugio tanto en México como en Estados Unidos. El grupo principal que solicita asilo y refugio tanto en Estados Unidos como en México es el salvadoreño. Y también es el grupo que más recibe respuestas positivas a solicitudes de asilo y refugio, muy por debajo que hondureños, por ejemplo, y por supuesto muy por debajo que haitianos o venezolanos. Hay un reclamo muy fuerte al gobierno mexicano de que el número de solicitudes de asilo y refugio provenientes de haitianos es demasiado bajo en relación al número de solicitudes y demasiado bajo en relación a las aprobaciones de refugio para venezolanos y principalmente para hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. Solo quiero agregar algo, Luis, con respecto a lo planteado, en el sentido de que el manejo político de la movilidad humana pasa por la crisis que hay en nuestros respectivos países, que se expresa en el fenómeno de desplazamiento interno. Hay alrededor de 600.000 personas en el Triángulo Norte de Centroamérica que se encuentran en condición de desplazamiento interno, principalmente por violencia generalizada y por razones climáticas. Mientras no se hagan acciones concretas para atender a esa población que está huyendo dentro de sus mismos países, eso está a un paso de convertirse en migración forzada. La persona desplazada interna, sobre todo por violencia, no busca irse, no busca migrar como una primera decisión. Busca una solución primero dentro de su propio país. Al no tener respuestas y continuar en condición de riesgo dentro de su propio país, toma la decisión de migrar forzadamente. Y con eso termino esa parte, en el sentido de que siempre ha habido movilidad humana
en los salvadoreños desde hace décadas. Sí. Sin embargo, ahora las razones de una migración forzada por violencias y por falta de respuestas a esas condiciones de violencia generalizada, sumando ahora circunstancias de violencia política que proviene desde el mismo Estado, es un nuevo detonante de migración forzada que todavía empeorará la situación en lugar de mejorarla. ¿Y cómo se va entrelazando este tema? Ahora mismo hemos hablado solo de personas que están intentando llegar a los Estados Unidos, pero los que están adentro también pasan una situación complicada. Por ejemplo, la Alianza Nacional de TPS ha puesto un ultimátum a los demócratas por las promesas hechas y que no ven una respuesta, que no ven una solución. Son personas que llevan ya una década al menos allá en los Estados Unidos. ¿Cómo afecta también las relaciones, ahora sí que políticamente, entre países a estos temas? Mira, interesante lo que han pasado este movimiento de los trabajadores temporales. Sí. Porque a mí me gustó la última fase en cual decidieron ellos mismos como trabajadores despolitizar el tema. Sí. Y se liberaron de todo aquel acompañamiento del gobierno de El Salvador, del gobierno de Estados Unidos, y iniciaron una demanda de sus propios derechos en Estados Unidos. Y les ha ido mejor, ¿ya? Entonces ahora yo creo que hay un escenario político en Estados Unidos muy favorable a lo del TPS. Uno, porque hay una necesidad de mano de obra. Dos, porque estos trabajadores, los aportes que hacen a la economía y al fisco de Estados Unidos son muy grandes, ¿no? Y tienen un récord en que han demostrado mucha integridad y mucho respeto a las leyes de allá. Yo confío mucho en que va a haber buenas respuestas para este sector de trabajadores temporales y sus demandas que están viniendo en este momento. Bueno, vamos a ir a una breve pausa comercial. Este tema sin duda hay que seguir hablando sobre él. Vamos a la pausa. Le muestro el tráfico a esta hora de la mañana. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starmart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presenta. Ahí está, y es momento de hacer esta parada inteligente. Pasa por Smart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial, y vemos imágenes en vivo desde la Plaza del Divino Salvador del Mundo. Se mueve San Salvador a esta hora de la mañana, 6:58 de lunes 1 de noviembre. Estamos iniciando mes. Vamos a una breve pausa, no nos cambie y recuerde que es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Smart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starmart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Continuamos con más. Gracias por estar en nuestra sintonía, 7 de la mañana con un minuto. Usted nos puede escribir acá. Tengo las redes sociales habilitadas también para leer sus comentarios. @diálogo21 en Twitter, y también nos puede escribir a Facebook, Diálogo con Ernesto López. Será un placer también introducir el debate sobre sus perspectivas de este tema, migración. Y hablando de migración, continuaron los retornados a nuestro país, continuaron no solo desde 2019, sino que en pandemia aún habían deportados. Es algo que quería precisamente compartir con ustedes. Cuando uno revisa sobre todo datos de niños, Sí. de niñez y adolescencia migrante, en la frontera sur de Estados Unidos fueron detenidos en el 19, 11.400 niños, en el 20, 2.418, y la cifra se disparó de enero a agosto del 2021 con 12.600. Cuando vemos el tema de deportados, o repatriados deportados de México y de Estados Unidos precisamente, en primer lugar hay que observar de que ni siquiera en la pandemia, en el año 2020, Estados Unidos dejó de deportar. México dejó de repatriar alrededor de 9 meses durante el 2020. Las cifras que son registradas por la Organización Internacional para las Migraciones nos plantean una disminución.
Sin embargo, quisiera que observaran la línea amarilla que Sí. va subiendo, que es el número de deportaciones ya captadas hasta el mes de septiembre de este año, que alcanzan 1.386. El número de niños y de niñas deportados, tanto desde México, repatriados llaman ellos, y de Estados Unidos, ha subido considerablemente pese a compromisos planteados por la administración Biden-Harris de que detendrían las deportaciones de niños y niñas. Lo que quiero señalar es de que en algún momento autoridades y funcionarios de gobierno de El Salvador plantearon a principios del año que la disminución de deportaciones era equivalente a la disminución de migración de salvadoreños hacia los Estados Unidos, y que los salvadoreños habían dejado de migrar, habían disminuido en su ruta migratoria irregular por el éxito del Plan Control Territorial. Es un desconocimiento muy fuerte de cómo entender las temáticas de movilidad humana, en primer lugar. Y en segundo lugar, si ocupáramos el mismo razonamiento, tanto el aumento de deportaciones como los números récord no vistos en todo este siglo de salvadoreños detenidos en frontera sur, incluyendo niñez no acompañada, dirían lo contrario. Lo que quiero plantear es de que el análisis de la movilidad humana en nuestros países requiere una reflexión más profunda y sobre todo no limitarse a medirla y mucho menos a apresurarse a dar conclusiones sobre la base del número de deportaciones o el número de detenidos. Tiene que ser más sobre la base de poder atender las situaciones de la multicausalidad, porque no solo es reunificación. Si solo fuera reunificación, la reunificación pudiera darse aquí en el país, Sería o sea, mínimo. la mamá pudiera venir al Salvador Sí. a reunificarse con su hijo. ¿Por qué es al revés? ¿Y por qué no es concebible de que la madre pueda reunificarse con su hijo en el país de origen? Por las condiciones que no permiten en el país de origen dignidad y seguridad por parte de estas personas que se ven obligadas a migrar forzadamente, se ven obligadas a huir de los países que le niegan dignidad y seguridad y buscarlo en otros países. Y es justamente lo que estamos viendo en pantalla, lo que veíamos en pantalla, la diferencia o la cantidad de salvadoreños, niños, niñas, adolescentes migrantes en frontera sur de Estados Unidos. Lamentablemente en esta cifra sí los salvadoreños encabezan la lista. 12.604 personas detenidas, los hondureños le siguen y guatemaltecos. En fin, al final, lo decía Celia, no solo reunificación, hay otras causas. César, en las comunidades, a través de INSAMI, se les da seguimiento también a las personas retornadas, se les da un tipo de orientación y apoyo. Pero, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que piden? Porque muchos lo vuelven a intentar y es un viaje que no es barato tampoco. Viene el tema de los coyotes. Estas personas han hecho un esfuerzo grande de pagar una cuota, no lo logran y aún así están pensando nuevamente irse. Hay una crítica en el salvadoreño que dice, ¿por qué ese dinero no lo ocupan para otra cosa? Ese dinero que pagan por un viaje no lo invierten en un pequeño negocio y buscan una forma de salir, pero no necesariamente es económico el tema. Sí, mira, muchos años, INSAMI ha sido su trabajo principal la atención a personas retornadas. ¿Qué estamos observando hoy en las características de este ambiente de retorno? Y este es un mensaje para la viceministra de Movilidad Humana, ya que si quiere elaborar planes, programas o proyectos, tome en cuenta las características. Cuando analizas los números que estamos viendo de personas deportadas, te das cuenta que hay mayoritariamente personas deportadas de México o de la frontera. Nosotros en INSAMI tenemos 6 clasificaciones de grupos poblacionales de personas deportadas. Okay. Hay menos personas deportadas que han vivido mucho tiempo en Estados Unidos. Y hay más personas deportadas. Deportación express de la frontera, de la ruta migratoria, muchos de México, y tienen características muy particulares, ¿ya? O sea, son personas que no han acumulado experiencia laboral,
Sin embargo, se acaban de ir huyendo de una realidad de presión, ya sea de inseguridad de su comunidad. Insertarlos al país o hablar con ellos requiere unos programas muy especiales, ¿ya? Esto ya no es de certificación de competencias laborales o de insertarlos laboralmente cuando vienen, sí, porque muchos se acaban de ir, hacía 6 meses se acaban de ir y están de regreso aquí. Todavía está el y problema. No quieren regresar a su comunidad de origen. Sí. Esto requiere hablar con las personas y preguntarles por qué se fueron, de qué se están huyendo y si requieren protección. Ya, entonces, cuando vemos los programas que se están implementando, hay una contradicción entre esta realidad de la deportación y los programas que están ejecutando. Entonces, un llamado de atención a eso. Cuando hablamos con los alcaldes, ellos saben perfectamente qué familia se fue, qué niños mandaron, cuántos han retornado, de qué maneras han retornado, y el problema grande es que los alcaldes, los líderes políticos locales no tienen un canal de comunicación para que ellos puedan expresar la realidad que están viendo en su comunidad. Ahí hay un problema serio porque nuestra propuesta como INSAMI es descentralizar la aplicación de políticas migratorias en El Salvador y darle un protagonismo grande a los líderes políticos comunitarios para que indiquen la ruta a seguir. Sí, porque definitivamente han de ser diferentes las realidades de la Unión, los que se van del occidente, los que se van de la zona norte, otras causas, supongo, pero al final todas estas causas se unen en estos grupos de movilidad, Celia, que al final buscan el sueño americano o el sueño del norte para muchos que vienen desde el sur, aunque se queden en Panamá, en Costa Rica, que al final buscan mejores condiciones. ¿Qué se le pediría a los gobiernos de tránsito, a los gobiernos que también enfrentan la situación migratoria? Si Estados Unidos no la ha sabido manejar, ha traído un problema para estos países de paso. Creo que hay un problema de enfoque. En el caso de países de destino, llamados países de destino, el problema no puede estarse analizando y por lo tanto abordando la problemática sobre la base de que es un problema y que hay que evitar que lleguen. Si siguen persistiendo en tomar medidas, incluso militarizar fronteras, ocupar militares ya para lo hizo golpear México, a niños, lo hizo Estados Unidos, lo hizo Guatemala. Guatemala pone un estado de sitio para que una caravana de hondureños no puedan fue pasar reprimida. a sus fronteras y tengan que ser devueltos. El ocupar militares sobre la base de que lo que hay que detener es un problema. Si seguimos analizando la situación como un problema que hay que detenerlo y por lo tanto hay que frenar la migración o disminuirla, estamos partiendo de un error. Y segundo, en los países de origen, que también son los países de retorno, si se persiste en atender el problema hasta cuando viene de regreso la persona, para tratar de encontrar proyectos y medidas de emergencia ante una situación donde esa persona ya descartó la viabilidad del país para poder tener solución a sus problemáticas, también tenemos un problema. Entonces, es el tema de vincular migración y desarrollo, es el tema de entender la migración no como un problema, sino como una oportunidad, y entender de que respondemos a sociedades de movilidad humana y tratar de encontrar respuestas en ese sentido, no como el problema hasta cuando viene el salvadoreño deportado, no como el problema de cómo evito que el hondureño, la guatemalteca, la salvadoreña vengan y crucen la frontera. Si lo seguimos viendo de esa manera, van a escalar las medidas militaristas con las cuales se trata de abordar y no va a haber solución. No hay un muro, no hay militarización de fronteras que pueda detener a personas que las mueve la desesperanza y que lo único que buscan es un nivel de vida diferente que les es negado en sus países. Si no se atienden esas causas, no habrá muro, no habrá militarización de ninguna frontera que pueda evitarlo. Sí, que detenga esto. César, una de sus valoraciones hoy en el programa sobre que los salvadoreños continúan migrando
porque el salario no rompe el ciclo de pobreza. Ha tenido bastante interacción en redes sociales y justamente dice, por ejemplo, bueno, saludos a Patricio, dice que así de sencillo, este es un enfoque de los principales, dice, pero también hay otra persona que dice, es un problema histórico, no es de hoy, inicia una huida por guerra, también luego por trabajo, después de la guerra la gente buscaba trabajo, luego la violencia social, hoy es parte de una agenda que se busca cambiar esta situación, pero no es fácil porque existen varias aristas, dice, ¿cómo poder atacar un problema que no es de hoy? ¿Cómo poder atacar esta situación de la migración que viene mutando en torno a las necesidades principales de vida? Mira, es muy fácil darle la responsabilidad a la persona y a la familia. Sí. Y eso es común. Por ejemplo, lo más común es las familias son los culpables de consumir la remesa como lo hacen en consumo. Sí, es y es la familia. Es otro tema los, que está ahí. Los padres se van, los niños se van porque los padres tienen la culpa. Las familias emigran porque ellos son los responsables. Es muy fácil darle la responsabilidad a la familia y a las personas y liberarse de las responsabilidades como política pública, ¿ya? Entonces, hay dos actores muy grandes. Uno es las políticas públicas y otro es el papel histórico de la empresa privada. Si queremos disminuir migración desde las comunidades y aquella promesa que hizo el presidente Biden de que iba a ir a los países a atacar a la migración desde sus orígenes, desde sus comunidades, entonces atraigamos inversiones locales, que los empresarios privados se vayan a los departamentos y a las comunidades a invertir y a generar empleo. Y así asumen su responsabilidad histórica. ¿Por qué digo responsabilidad histórica? Porque en los años 80 y 90 la empresa privada en nuestro país descubrió que era más fácil exportar personas que exportar productos. Porque era más rentable exportar personas porque se convertían en remesas y las remesas eran consumo para sus productos que hacían y detuvieron la maquinaria productiva. Ahora les pedimos como salvadoreños que retomen ya su dinámica histórica como empresarios que se les ve muy bien en todo el mundo para que echen a andar su maquinaria productiva pero que la lleven a las comunidades, que generen empleo en las comunidades, que reconozcan la mano de obra de los salvadoreños si queremos romper ese ciclo de la migración. Hay un elemento ahí y es de que no solo se trata de inversión y de inyección económica y de impulsar estrategias de desarrollo a nivel local, se trata también de entender la temática de seguridad humana, en el sentido de que poco puede hacer una iniciativa emprendedora, por ejemplo, si es extorsionada en una zona donde no ha disminuido para nada el control territorial de criminalidad organizada. Entonces, cualquiera que va a poner una iniciativa emprendedora, cualquiera que va a llevar un proyecto determinado a una comunidad, enfrentará la situación de que tiene que pagar lo que conocemos como renta, que no es otra cosa que la extorsión. Es precisamente la extorsión lo que nos permitiría medir con indicadores reales si ha disminuido el control territorial de pandillas o no. Y entonces tenemos personas deportadas que nos dicen claramente, no puedo regresar a mi casa porque yo tuve que huir, porque me extorsionaban, no pude pagar la extorsión o me negué a pagar la extorsión y ahora no puedo regresar a mi hogar y por eso tuve que huir. Creo que ese aspecto es el principal, migración y desarrollo. Y para entender el desarrollo tenemos que aplicar políticas integrales de seguridad humana y tenemos que entender que el tema de la movilidad humana, de la migración, no se atiende hasta que las personas vienen deportadas. Se tiene que entender desde el principio, no con la lógica de disminuir la migración, sino que con la lógica de garantizar oportunidades de dignidad, de vida y de seguridad a la población. Cambiar las realidades. César, gracias por la visita, gracias por también poner en perspectiva la voz de las comunidades en torno a este tema. Celia, también gracias por poner ahí el enfoque de derechos humanos y todo lo que está pasando en este camino.
Muy buenos días y gracias. Gracias a ambos. Muchas gracias, Luis. Un saludo especial en este día del locutor, locutor, ¿verdad? Sí. Y un saludo a todos los trabajadores salvadoreños que se dedican a atender el tema migratorio. Ya hay mucho voluntario y un fuerte abrazo para todos. Perfecto, gracias. Vamos a la pausa. En el siguiente bloque nos acompaña el ministro de Salud, Francisco Alaví, con quien vamos a hablar de diversos temas, entre ellos todas las medidas de bioseguridad que debemos tomar mañana, Día de los Difuntos en cementerios, y sobre el manejo de la pandemia. Vamos a la pausa, pero antes le muestro cómo está el tráfico. No vamos a tener miedo. En un partido, si vos crees en vos mismo, te metes en la mente que vas a pelear por todo. Hagámoslo por nuestro país. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selección Nacional, presenta. Bueno, imágenes en vivo. Nuestro acelerador no se detiene. Nos entregamos con toda potencia para llegar a ese destino que nos hemos trazado y con el que todos los salvadoreños soñamos. Nos ponemos la azul porque sabemos que juntos podemos llegar más lejos. El motor de la Selecta somos todos. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selecta, nos presentan cómo está el tráfico a esta hora de la mañana en el Boulevard del Ejército. Vea usted el carril central, el Exitrans, con mayor carga. Ellos se incorporan a la Juan Pablo II. Los de la izquierda van desplazándose hacia el Boulevard Venezuela. A la derecha de su pantalla, sin complicaciones, hacia Soyapango y Lopango San Martín. Pausa, volvemos con más de Diálogo 21. No vamos a tener miedo. En un partido, si vos crees en vos mismo, te metes en la mente que vas a pelear por todo. Hagámoslo por nuestro país. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selección Nacional, presentó. Diálogo con Ernesto López. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Continuamos con Diálogo con Ernesto López. 7 de la mañana con 22 minutos. En esta segunda parte del programa nos acompaña el ministro de Salud, Francisco Alaví. Ministro, qué gusto saludarlo, verlo trabajando, iniciando mes. Un placer poder estar acá y sobre todo seguir informando día a día a la población salvadoreña que ante esta situación de salud pública y pues todo el contexto nacional debemos de estar siempre pendientes y cumpliendo nuestro protocolo de bioseguridad. Perfecto, y vamos a hablar justamente de eso. Hay un día muy importante para los salvadoreños, el Día de los Difuntos, el día de mañana. Vamos a estar conmemorando, recordando a nuestros familiares que se nos adelantaron, y hay que tomar en cuenta ahora que seguimos en medio de una pandemia. Esto no ha terminado y el Ministerio de Salud deberá tomar medidas en torno a esto. Ministro, ¿se han reunido con los municipios? Porque he estado observando que en diferentes alcaldías han tomado medidas de bioseguridad diferentes. ¿Cómo se ha hecho el manejo de esto? ¿Cómo se han preparado? Sí, existe un lineamiento ya establecido por parte del Ministerio de Salud para todos los diferentes dueños, administradores de las diferentes áreas o de los diferentes cementerios en los cuales se están realizando pues todas las actividades que por años hemos estado acostumbrados a realizar, ¿verdad? El visitar a nuestros difuntos, el visitar en estas áreas y llevar esa tradición de las flores y los arreglos. Definitivamente es una parte importante, pero también es una parte que debemos entender está en un contexto ahorita de una situación excepcional de salud y también un contexto en el cual de alguna manera hay que tener mucho cuidado y prevenir cualquier tipo de exposición innecesaria, más en aquellas personas que son vulnerables. Ahora bien, sí, este lineamiento establece pautas generales, pautas que son como punto fundamental para que cada uno de los diferentes administradores, dueños y de las diferentes áreas que ven los cementerios cumplan. Y partiendo de esto son recomendaciones en las cuales pues, se tome todo el protocolo de bioseguridad al ingreso de los diferentes cementerios, se cumpla pues, por supuesto con las recomendaciones de la cantidad de personas. Lo ideal es que no asistan mayor cantidad por las diferentes áreas. Otra importante decisión ha sido el siempre dar las recomendaciones ante las arbovirosis, que es importante, y es el hecho de que cada una de las personas que lleva un arreglo, pues de preferencia deben de ser estos arreglos sin ningún tipo de agua, o sea, deben de ser arreglos secos. ¿Por qué? Porque de esta manera también prevenimos la cantidad
de crecimiento larvario, la cantidad de criaderos de zancudo que podrían originarse en estos puntos, más en el momento en el cual tradicionalmente todos los salvadoreños lo visitamos. Otro de los puntos clave es cada uno de los cementerios deben de cumplir la normativa completa del protocolo, verificar que las personas lleven su mascarilla, verificar que haya alcohol gel al lugar de ingreso, que hayan facilidades para poder lavarse las manos y todo lo concerniente al cumplimiento de los protocolos. Pero lo más importante quizás es siempre generar en la conciencia de la población el hecho de la recomendación tradicional o fundamental que desde el inicio de la pandemia hemos aprendido, y aparte de usar la mascarilla es, si no es necesario exponerse, no lo haga. En este momento excepcional de salud, más aquellas personas de grupos vulnerables deben de prevenir el estar en contacto con muchas personas para de esta manera evitar que tengan un desarrollo del COVID-19. Por ejemplo, San Salvador, veíamos algunas de las medidas, ministro, 3 personas por familia máximo, 45 minutos será el máximo tiempo al interior del cementerio, deberán presentar su cartilla de vacunación física o digital y llevar su documento de identidad. Para casos COVID, incluso hay otro protocolo para quienes fueron enterrados por casos COVID. Parte de las recomendaciones que el Ministerio emite son enfocadas a disminuir el riesgo de cada una de las personas. Sí. Cada uno de los diferentes administradores de cementerios o de los diferentes municipios ha tomado y ha implementado medidas para la protección de los integrantes del municipio. Ahora bien, es muy importante el recordar que cada una de las asistencias a actividades en las cuales hay gran cantidad de personas, pues deben de tomarse medidas importantes de salud para evitar que aquellas personas tengan mayor riesgo o a las personas que tengan algún factor de ser una población vulnerable puedan adquirir la enfermedad. Ahora, no existe una diferencia a la hora de visitar a los difuntos si este fue por COVID o no. Eso no existe, es similar. Ahora, lo que sí existe es que si dentro de las actividades del 2 de noviembre existe un entierro en ese momento de un paciente COVID, pues existe otro protocolo, pero no en sí. Ayer, por ejemplo, se dio un caso en San Miguel, que cerraron el cementerio, una parte del cementerio. Es correcto, se realiza todo el protocolo que ya está establecido, pero no es en sí que la persona, si falleció de COVID, tiene que tener otro protocolo para ingresar, sino que es si en el momento de las actividades del 2 se encuentra una inhumación en el caso de un paciente que haya fallecido por COVID. Bueno, ahí está, entonces redoblar las medidas, mantener lo que hemos aprendido en más de un año en torno a esto, si usted va a visitar los cementerios. Ministro, el manejo en general de la pandemia, usted ha dicho en días anteriores que hay una disminución en los casos, hay una disminución sostenida, dijo usted hace un par de días, en casos de la COVID-19. ¿Cómo está el manejo de la pandemia en nuestro país a día de hoy? Definitivamente hemos observado una disminución, hemos pasado de tener una tendencia importante de cerca de una evolución bastante importante, que inicialmente manejamos 150, 170 casos de promedio, eso era muy alentador, sí. Pero posterior a eso comenzamos a tener incrementos sostenidos. Estos incrementos sostenidos llegaron hasta reportar 341 casos de coronavirus confirmados por día, y eso es un dato importante. Y sí sería interesante que pudiéramos observar la gráfica en la que están los diferentes casos confirmados por día. Como ustedes pueden observar, esa tendencia de estabilidad que observábamos inicialmente para más o menos marzo, ¿verdad?, que estaban entre 160, 150 casos por día, luego llega hasta un incremento acelerado, ¿verdad?, que es junio, julio y agosto, hasta llegar a un punto máximo de 341 casos por día. Estos 341 casos por día, pues definitivamente fue la cifra más alta que se reportó en el Ministerio de Salud de este año a causa del COVID-19, y luego observamos ya aproximadamente 2 semanas de tener una tendencia a disminución de casos, llegando hasta el día 25, como aparece en esta gráfica actualizada, hasta 277 casos por día. Ahora, esta tendencia esta disminución ya representa una tendencia a la baja, y esa tendencia a la baja esperamos que continúe. Nosotros lo estamos observando en los hospitales, hemos visto cómo ha disminuido la cantidad de casos confirmados, hemos visto cómo ha disminuido la cantidad de ingresos por neumonía, y definitivamente esto traduce de que cada día vamos a observar
menores efectos negativos ante el COVID en este momento. Eso no quiere decir que no pudieran elevarse. A ver, y venimos justamente de septiembre, uno de los meses más mortíferos y con mayor cantidad de... Sí, yo creo que es muy importante recordar que esta enfermedad es una enfermedad mortal, sí, y que esta enfermedad puede generar complicaciones a cualquiera de la población. Ahora, no debemos alarmarnos, sino que debemos cumplir los protocolos de bioseguridad y debemos comprender que estamos en un momento excepcional de salud y que esto no solo es en El Salvador, es a nivel mundial, que no ha terminado aún. Entonces debemos siempre seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad para no formar parte de esas estadísticas que hemos observado. Ministro, vamos a ir a una pausa comercial, 7 de la mañana con 30 minutos, no nos cambia, venimos hablando del manejo de la pandemia, vamos a hablar de la vacunación, tercera dosis, muchas de las dudas que ya ustedes nos están haciendo llegar también a través de nuestras redes sociales. Nos puede escribir a Diálogo con Ernesto López en Facebook, yo leo sus comentarios, y también nos escribe a @diálogo21 en Twitter, siempre con el respeto debido, y esto va a ayudar a enriquecer el debate. Vamos a la pausa, volvemos en breve. Diálogo con Ernesto López. Bueno, continuamos con más. Está con nosotros el ministro de Salud, Francisco Lavín. Ministro, vamos a hablar del manejo de la pandemia en general. La OMS ha dicho esto está lejos de acabar. Sí, todavía existe bastante investigación en el marco de la pandemia del COVID-19 y hemos observado cómo la Organización Mundial de la Salud establece que todavía falta mucho por hacer ante la pandemia, y es definitivamente un punto a tomar en cuenta a nivel internacional, y es que se siguen generando cantidad de complicaciones a causa del COVID-19, letalidades en el mundo. Hay países que están en este momento en una situación de incremento de casos, otros están con tendencia a la baja, y existe diferente evolución en el marco de esta pandemia de COVID-19. A esto no hay que dejar de lado el hecho de que el virus sigue cambiando, y es por eso que la Organización Mundial de la Salud desde el principio estableció una estrategia importante, que era el acceso equitativo a las vacunas, no solo para proteger a la población vulnerable, sino que para generar a nivel internacional una disminución de la cantidad de variantes o de la cantidad de cambios que podría tener el virus a raíz de estar sin ninguna intervención. Y es muy importante el tener eso en cuenta. No solo se trata de generar la cobertura a nivel de cada una de las regiones, sino que se trata de disminuir el tiempo en el que el virus puede permanecer sin ninguna intervención, y esto generar cambios en su RNA, lo que genera tendencias o variantes de preocupación. Y eso lo hemos visto, como alfa, gamma y delta en el territorio. ¿Ya todas circulan en el territorio? Sí, alfa, gamma y delta son de las que están circulando en el territorio, son de las más importantes a nivel internacional porque tienen mayor transmisión. No solo son esas, cada día que pasa sin tener intervenciones, el virus está cambiando y se está adaptando a las diferentes regiones. Y en esas adaptaciones que el virus tiene, surgen las variantes de preocupación o las variantes de interés. Las variantes de interés son las que tienen un importante reconocimiento, pero que no generan tantas complicaciones, y las variantes de preocupación son las que inciden en 3 puntos fundamentales: el incremento de la virulencia, el incremento de la transmisión y la disminución de los efectos de los tratamientos médicos o del biológico. Entonces, cuando esto sucede y una de las variantes que está, o una de las adaptaciones que surge del COVID en una región, tiende a generar complicaciones mayores en la población, entonces forma parte de una variante de preocupación. ¿Cómo las detenemos? Bueno, pues las detenemos generando una disminución en todo el mundo de la cantidad de casos de COVID-19. ¿Y eso cómo se alcanza? Eso se alcanza logrando que toda la población, o la mayor parte de la población, esté protegida con el biológico, que en este caso es la vacuna. El tema de la vacunación, vamos a hablar de las estrategias de el combate o cómo hacerle frente a esta pandemia. Uno de ellos, la vacunación. Tomas de pruebas para identificar la incidencia del virus en diferentes puntos y las medidas de bioseguridad, no hay más. Exacto, y es quizás una interpretación excelente sobre el manejo de la pandemia, porque nos enfocamos en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, ¿verdad? Que es fundamental, el tema de la vacunación y la identificación. Entonces, partiendo de
la promoción de la salud, el saber toda la población en qué consiste el COVID, cuáles son las maneras de transmitirse, cuáles son las maneras de evitar tener un contagio. Casi o 2 años disminuir. vamos a llegar ya. Casi 2 años, pero 2 años que han servido mucho para aprender del COVID y que también le ha permitido a la población el adaptarse a una vida cotidiana, pero con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Posterior a esto, tenemos los tamizajes, que ya a la fecha son más de cerca de 1.4 millones de pruebas de tamizaje, 1.360.000 pruebas de tamizaje las que se llevan a la fecha, con lo cual nosotros podemos identificar en qué zonas del territorio están existiendo incrementos de casos de COVID-19. ¿Hay ahora mismo algún incremento a tomar en cuenta? No hemos observado un incremento fuera del estándar en una región específica. Observamos un incremento de casos por conglomerados. Este incremento de casos por conglomerados era en zonas de todo el territorio y era congruente hasta el punto que llegamos a 341 casos confirmados por día, hace aproximadamente unas 4 semanas. Posterior a esto, observamos una tendencia a la disminución y esa disminución ha llegado a un promedio hasta de 277 casos. Podríamos seguir disminuyendo y eso es un dato que esperamos que continúe así. Otro punto importante de la estrategia, aparte de la promoción y de la identificación temprana, pues ha sido la estrategia de vacunación. Y la estrategia de vacunación tiene un crecimiento impresionante en el país. Podemos hablar que ya a la fecha se han aplicado 8.516.654 dosis. Eso es un dato muy favorable. Se siguen colocando vacunas en el territorio. Estas dosis en el territorio de las que seguimos observando son tanto primera, segunda y tercera dosis. ¿Se puede considerar que hay 3.7 millones de salvadoreños ya con una inmunización? ¿Un esquema completo de vacunación? Podemos hablar que tenemos ya cerca de 3.700.000, un poco más de eso ya realmente, de personas que ya tienen su esquema inicial completo. ¿Por qué digo su esquema inicial? Porque hemos observado cómo la evidencia también nos dice, bueno, ahora si usted se coloca una tercera dosis, incrementa su protección. Se está aplicando ya la tercera dosis, vemos más de 400.000 dosis que se han aplicado en los salvadoreños. Internacionalmente están valorando una cuarta o quinta dosis para los grupos de riesgo. Probablemente, y eso se va a observar como nosotros estamos viendo la aplicación de la vacuna de la influenza. Usted dirá, bueno, a veces vemos al Ministerio de Salud aplicando la influenza y pues puede tener acceso, pero realmente la directriz del Ministerio de Salud es colocárselo a los grupos vulnerables, a las personas arriba de 60. Sí. ¿Por qué? Porque esta vacuna puede protegerlos de una complicación. Probablemente la cuarta y la quinta dosis del COVID-19 va a ser muy seleccionada para grupos vulnerables. Ministro, y justamente hablar de eso, grupos que acá en el país se han empezado a aplicar incluso antes que en otras naciones. Tercera dosis a nivel general, también vacunación para niños desde los 6 años, 5 o 6? 6 años. 6 años en adelante. Estados Unidos recién aprobó estas aplicaciones. El manejo de la pandemia en El Salvador incluso ha destacado en la región. Venimos a hablar, vamos a la pausa y vamos a venir a hablar de eso, de cómo El Salvador ha enfrentado, cómo ha atacado la pandemia de COVID-19, reconocimientos y también algunas acusaciones en torno al manejo. Venimos con eso después de la pausa. Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir conversando con el ministro de Salud, Francisco Laví, y hablábamos justo antes de la pausa. Ministro, un manejo que ha tenido reconocimiento de la pandemia de la COVID-19 a través de las acciones tomadas por el gobierno, incluso antes que otros países. Pero esto también les ha traído algunas críticas, algunas consecuencias en torno a esto, principalmente de opositores. ¿Qué les dice sobre el manejo de la pandemia a las personas que desde el inicio se oponían o se siguen oponiendo a algunas de las acciones? No, yo creo que la evidencia es clara y la evidencia ha sido a tal punto de que pues, se ha recomendado, se ha implementado estrategias en las cuales surgía inmediatamente una crítica a diferentes sectores y 2, 3 días, una semana, 2 semanas después estamos teniendo la validación internacional de otros países y ahora son la mayor parte de estas estrategias que se están implementando a nivel mundial y que los países que se priorizaron o los países que se pusieron en el listado del cumplimiento de estas medidas
en orden prioritario, han demostrado ser países que tienen mejores resultados en el manejo de la pandemia. Creo que ha sido fundamental y lo hemos venido observando. Primero que nada, yo quiero recordar un punto clave y fue la preparación prepandémica que se tuvo en El Salvador, que fue bastante rápida, bastante agresiva y que de alguna manera fue objeto de crítica a tal punto que diferentes sectores decían que lo que se estaba haciendo aquí era un show o que lo que se estaba haciendo aquí no era una medida de control que estuviera acorde a la situación en ese momento, porque no sabían la intensidad o el grado de complicación que se refería a la pandemia. Y medidas como cierre de aeropuerto, empezaron las cuarentenas, grupos de confinamiento. Y todas estas medidas fueron necesarias en su momento. Centros de contención. Es correcto, fueron necesarias en su momento y si bien es cierto, se tuvo mucha crítica, después observaron el beneficio de haber tomado estas decisiones en tiempo oportuno, que fue de los países que llegó el COVID-19 sin tener un sistema de salud preparado. ¿Vea? Y hemos tenido diferentes parámetros. Por ejemplo, no es lo mismo un sistema de salud de España o un sistema de salud de Italia, que desgraciadamente recibieron el COVID sin estar preparados, pero que tienen un sistema de salud robusto, a países que recibieron el COVID-19 sin estar preparados y sin tener un sistema de salud para atender esta situación. Se trabajó en el sistema de salud desde el inicio de la pandemia, se hizo la valoración del Hospital de El Salvador, también en todos los hospitales hizo alguna especie de intervención. ¿Cómo estamos desde que inició la pandemia a hoy en los hospitales? Mucho más estructurados y creo que quizás ampliaría un poco porque resumir toda la estrategia prepandémica y la preparación en preparar los hospitales y las unidades se queda corto. No solo se trata de llenarlos de insumos, sino que se trata de estandarizar protocolos, del conocimiento de los 35.000 recursos, más de 35.000 recursos, solo del Ministerio de Salud, más los del Seguro Social, más Sanidad Militar, más todo el Sistema Integrado de Salud que asciende a 50.000 personas. Solo el estandarizar protocolos, el tener una pauta de tratamiento médico y farmacológico específico en el cual todos los tratamientos en el país ante el COVID-19 fueran el mismo, eso nos permitió tener un desarrollo en la pandemia mucho más favorable. Sin embargo, también requería un gran reto de preparación para los profesionales y para todo el país en general, pero se logró y fuimos avanzando en cada uno de los momentos de la fase ante esta pandemia. Luego la llegada del Hospital El Salvador, recuerdo otra vez, se criticó mucho el Hospital El Salvador, que por qué se iba a hacer esto, que esto no tenía la función. Ahora es el hospital que nos ha dado la posibilidad de congestionar la mayor parte de los casos de COVID-19. Y un dato muy importante ha sido, bueno, porque El Salvador ya no ha tomado medidas de contención epidemiológica severas como otros países. Y eso lo sigue pidiendo buena parte de la población, que por ejemplo está criticando qué pasa si en los estadios siguen las aglomeraciones, en los bares siguen las aglomeraciones y nos piden algún tipo de cuidado. Nos ha sobrepasado la cantidad de contagios, la capacidad instalada. Yo creo que debemos primero tener claro cuándo es el momento en el cual un país toma una decisión de contención epidemiológica severa como cerrar. ¿Qué se toma como parámetro para decir hoy sí? Como parámetro la situación o la evolución del COVID en cada una de las regiones, pero lo más importante es la capacidad del sistema de salud de poder atender. Y esto parte de una evidencia, y una evidencia internacional que sucedió en muchos países, y es que habían países que tomaban decisiones de contención epidemiológica severas, pero lo que se observaba es que la transmisión del COVID seguía. Y es porque hemos llegado a un punto en el cual las variantes de preocupación pueden tener 67%. Entonces, prácticamente usted, aunque tome medidas de contención, la población tiene que salir a comprar sus alimentos, la población tiene que salir a comprar sus medicamentos y siempre existe un contagio. Y otro punto importante, las medidas de contención epidemiológicas tienden a generar un retraso en la principal estrategia para poder salir adelante ante el COVID, y eso es la estrategia de vacunación. Entonces, definitivamente lo que se ha llegado a un consenso internacional es que debemos presionar y presionar para alcanzar el mayor nivel de protección a través de la vacunación. Partiendo de esto, y quiero mencionar otro ejemplo, hablamos de los diferentes grupos en los cuales se iban a venir a priorizar para la vacunación. Fue objeto de crítica, posteriormente fuimos superando eso al visualizar la población
cómo iba de veloz la vacunación, la apertura de los diferentes grupos hasta llegar al punto de los 18 años. Se emite nuevamente una recomendación de vacunación de los 12 a los 17 años y lo que observamos fue nuevamente una crítica. Y ahora de los 6 a los 11 años, de los 6 a los 11 años, otra vez el otro grupo etario y recién diferentes sectores nuevamente volvieron a criticarlo. Y el viernes pasado, ya luego de que El Salvador tiene 2 meses, cerca de 2 meses de estar en este incremento de la cobertura de vacunación, con ello llegamos al incremento de la inmunidad colectiva o de rebaño, nuevamente se valida a nivel internacional la decisión que el país tomó. Ministro, en momentos extraordinarios, como usted lo ha venido diciendo, en este manejo de la pandemia también se toman algunas decisiones que podrían ser cuestionadas. Se creó una ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionados por la pandemia COVID-19. Se le llamó Ley Alaví. Esta ha tenido modificaciones y principalmente decían en la Asamblea Legislativa recientemente, cuando se hicieron estas modificaciones, que era para evitar casos de corrupción. Mire, esto nuevamente es una expresión del desconocimiento o de la ignorancia de ciertos sectores en los cuales definitivamente no tienen la capacidad de distinguir entre una situación excepcional de salud y el día a día de un país. Ahora bien, ¿qué se busca con esta ley? En una situación excepcional de salud, que es lo que observamos como el COVID-19, nadie estaba esperando un COVID-19 en ninguna parte del mundo, había que actuar de manera diligente y había que actuar en una situación en la cual hay a nivel internacional escasez, hay a nivel internacional dificultad del transporte, hay a nivel internacional dificultades de acceso a las actividades comerciales por la misma situación del COVID-19, pero que teníamos una prioridad y esa prioridad era salvaguardar la vida de la población. Yo pongo un ejemplo, ¿qué hubiera pasado si las situaciones o las decisiones o las actividades no se hubieran realizado con la diligencia que se realizaron? Lo que hubiéramos observado era complicaciones de los pacientes en el territorio y la situación sería diferente. Entonces la crítica sería: no se tuvo un control adecuado. Esto agilizó muchos de los procesos para adquisición de insumos. No la ley que se estableció, esto adaptó la situación del contexto del proceso administrativo que se está llevando día a día en un momento excepcional de salud que es la pandemia del COVID. No me quiero cerrar sin preguntarle. El Tribunal de Ética abrió un proceso de sanción por una compra de botas que se le cuestionó. ¿Se va a contestar a esto? ¿Ya se sigue el proceso administrativo? Mire, ha existido diferentes observaciones, diferentes comentarios y siempre nosotros hemos estado apegados al proceso, al debido proceso que debe llevar. Esto ya las autoridades correspondientes del tribunal pues van a poder hacer todo el análisis y dependiendo del análisis pues van a poder dar un resultado y un veredicto. Nosotros creemos muy firmemente que cada una de las acciones que se han hecho ha sido para el incremento de la buena evolución del país ante la pandemia del COVID-19 y eso creo que ha sido una parte fundamental. Para eso están las instituciones. Perfecto, ministro, gracias por su tiempo. Vamos a esperar sin duda la respuesta y cómo evoluciona este caso. Y el llamado ahí está para los salvadoreños para que respeten y cuidemos las medidas de bioseguridad y así evitar más contagios. Siempre a la población un importante llamado y es, por favor, cumplamos las medidas de bioseguridad. Los protocolos son fundamentales. Creo que hemos aprendido mucho, pero no debemos dejar de hacer lo que hemos aprendido y es precisamente ponerse su mascarilla, lavarse las manos con agua y con jabón, evitar tocarse la cara, la boca, los ojos, la nariz y sobre todo si no es necesario exponerse no lo haga. La vacunación tiene una facilidad impresionante en El Salvador. De los 6 años en adelante usted puede optar y todavía existe la posibilidad de ser uno de los pocos países que están recibiendo una tercera dosis. No ha sido fácil, pero debemos seguir continuos con la aplicación de los protocolos de bioseguridad para poder ganar la batalla del COVID-19. El país lo ha demostrado. Tenemos un compromiso como Ministerio de Salud y por supuesto la visión y el liderazgo del presidente Bukele nos ha permitido llegar a este punto tan importante. Perfecto, ministro, gracias, buen día y a usted también gracias por acompañarnos. Será hasta mañana con una nueva entrevista en Diálogo con Ernesto López. Que tenga una feliz mañana. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.